Uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. Recuerde todos los miércoles a las 6 de la tarde. Tiene una cita con nosotros, pues, para hablar de temas interesantes, para tener una cultura de prevención, para escuchar a personas que son súper talentosas, súper apasionados y aguerridos. Y de verdad, en esta tarde me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con mi querido doctor, el cirujano oncólogo Jorge Jiménez, quien lo conocimos ya hace un par de años y siempre nos encanta platicar con él porque siempre aprendemos a tocarnos, a cuidarnos y sobre todo pues a prevenir esta enfermedad que es el cáncer de mama. Querido doctor, gracias por su tiempo y por estar esta tarde con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio tan importante siempre para hablar sobre cáncer de mama. Así es, doctor. Pues estamos a unos días, ¿no? De que se lleve a cabo esta celebración para concientizarnos, ¿no? Porque esa es la finalidad de que todo el mes de octubre se denomina así, ¿no? El mes rosa, para prevenir el cáncer de mama que lamentablemente sigue cobrando la vida de muchas mujeres. Pero bueno, pues usted es el experto y aquí solamente soy una persona que quiere aprender más de usted y usted dígame por dónde empezamos. Gracias. Perdón, tuve por ahí una pérdida de la conexión, un momento del internet, pero pues yo creo que desafortunadamente hacemos énfasis en este mes. Es importante hacerlo, pero creo que deberíamos hablarlo durante todo el año, ¿no? Nosotros como oncólogos, desafortunadamente, pues damos diagnósticos de cáncer de mama prácticamente todos los días, ¿no? Y eso, pues eh, para nosotros es un diagnóstico, pero es el impacto en una familia, ¿no? En una mujer y en una familia. Y digo mujer porque estadísticamente, pues el 99% de los casos se da en mujeres, ¿no? Y que esto es uno de los conceptos importantes que hay que enfatizar. Es una enfermedad que cobra vidas todos los días de mujeres, considerado como la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en el mundo y en México. México está también en ese comportamiento. Y luego tiene agregado México otro concepto y otra situación que es que se da el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años con mayor incidencia que en el resto de Latinoamérica, incluso que en Estados Unidos, ¿no? No tenemos una respuesta específica para esto, pero la estadística lo marca así. Es decir, tenemos mucho cáncer de mama en mujeres jóvenes, no solo en mujeres de edad avanzada. Entonces, son varios de las situaciones que hay que enfatizar. Uno es una enfermedad predominantemente de mujeres, en el 99% de los casos. Sí se puede presentar en hombres, pero representa el 1% de la totalidad. Luego, si bien entre más edad, mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama, México particularmente tiene esta característica en el que hay una incidencia alta de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años. Y eso pues hace que sea un punto de discusión, de enseñanza, de repetición en todos los niveles médicos, ¿eh? Tiene que ser en todos los niveles de atención, desde hacer un énfasis brutal en la atención médica de primer nivel, donde nosotros como subespecialistas tenemos siempre la obligación de pues transmitir a los médicos de primer y segundo nivel la importancia de identificar, por ejemplo, factores de riesgo, ¿no? Es decir, si tú identificas que es una mujer y en el historial médico hay antecedentes de cáncer de mama, y ojo, no necesariamente es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Pero sí el hecho de haber un familiar de primer grado relacionado, es decir, primer grado relacionado, madre, hija, abuela, sí aumenta un tanto el factor de riesgo, ¿no? O sea, aumenta el porcentaje de riesgo. Aunque el grupo de enfermedad considerado como hereditario propiamente representa el 10% de la totalidad de los casos. El 90% de los casos, y aquí también es importante enfatizarlo, no tenían antecedente de cáncer en la familia. Sí, o sea, es decir, no el hecho de que no, pues es que en mi familia nunca ha habido cáncer de mama,
no quiere decir que eso nos exente del riesgo, ¿no? Dado que el 90% de los casos de cáncer de mama, la mujer no tenía antecedentes en familia. Ujú. Oiga, es que usted habla de eso y me preocupa porque a veces existen muchos mitos, tal vez mucha desinformación con respecto a esto, pero nos dejábamos guiar por eso, ¿no? Si a lo mejor alguien de tu familia lo tuvo, el cáncer de mama, pues es como que se va a repetir por tus genes, ¿no? Por todo lo que traes de esta carga. Pero por lo que usted me dice, pues no necesariamente. ¿Cuáles serían entonces, aparte de esto, cuáles serían los factores que incrementan nuestras posibilidades de padecer cáncer de mama? Bien, se van agrupando. Hablemos de los biológicos y es muy importante identificar factores de riesgo porque hace un momento que hacías la presentación, Ceci, mencionabas la prevención, ¿no? Em, Anteriormente el concepto era, bueno, es una enfermedad que, pues si te va a dar, te va a dar, no lo puedes prevenir. Hoy, identificando los factores de riesgo, dividiéndolos, habrá unos factores de riesgo que van más relacionados al estilo de vida y que estos son modificables. ¿Sí? Y que entonces, si verdaderamente yo hago un cambio en el estilo de vida y pues voy hacia la actividad física, al no sobrepeso, a cuidar la alimentación, a evitar el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, pues esto sí disminuye la probabilidad del desarrollo de cáncer de mama. Eh, Actualmente está perfectamente descrito e identificada la importancia del ejercicio en el adulto mayor, el beneficio del ejercicio en el adulto mayor, que es fundamental, ¿no? Y que lo hemos dejado siempre por como que, pues si se puede y si hay tiempo, ¿no? Ujú. Y entonces, regresando a la pregunta, es primero identificar factores de riesgo que se denominan de tipo biológico. En ellos, pues es el género, el sexo femenino, ¿no? El tener este género nos da desde el nacimiento un 12% de probabilidad de desarrollo de cáncer de mama por haber nacido en el género femenino. Ya va implícito una probabilidad estadística del 12%. Esto es muy importante. Después, pues la historia familiar de cáncer de mama, ¿no? Esto aumenta también un porcentaje la probabilidad. Es decir, entonces, ser mujer, tener el antecedente de cáncer de mama, ojo, lo especificábamos, no es un requisito, ¿no? Pero es un factor que agrega riesgo. Luego también dentro de estos factores biológicos está el ser portador de mutaciones genéticas perfectamente identificadas. Entre ellos dos genes que se mencionan mucho, que son BRCA1 y BRCA2, que son cuando cumplen ciertas características el grupo familiar y se identifican y se hace el tamizaje, puede incluso detectarse esta mutación incluso antes de que dé cáncer de mama. Es un factor de riesgo biológico más identificado. Lo que decíamos hace un momento, bueno, pues a mayor edad, pues mayor probabilidad de desarrollo de cáncer de mama. ¿Sí? Esto es algo que ya está identificado. Eh, la estadística luego que ahí es muy fina, dice que desde que nace a los 49 años hay un 2,1% y luego esto va incrementando, de los 50 a los 59 puede haber hasta un 2,4%, es decir, una de 42 mujeres. Luego del 60 a 69 años se incrementa a un 3,5% y a partir de los 70 años hay un 7%, una de cada 14 mujeres podría desarrollar. Desde el nacimiento a la muerte, ¿sí? Por cualquier otra causa, es el 12% de probabilidad por el género femenino de lo que habíamos platicado hace un momento. No sé si, espero no haberlos confundido con esa. No, 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 pero estas cifras, como que yo pensaba que era como que las mujeres a partir de los 50 era cuando tenían más riesgo de padecer, pero hace rato también usted manejaba la cifra de que desde los 40 se están presentando casos de cáncer de mama. Quiero Sí, creer que también por nuestra mala alimentación, por nuestro ritmo de vida y demás, pues las cifras se han modificado de lo que era hace 20 años a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, el que haya mujeres a edad más temprana presentando cáncer de mama, pues quiere decir que pues algo no está funcionando muy bien, ¿no?
Sí, pues como hablamos, desafortunadamente no conocemos, salvo cuando se identifica una mutación genética, no conocemos con precisión la causa y por eso decimos que es una enfermedad multifactorial. Es decir, se combinan todos estos factores que hemos mencionado biológicos junto con otros, ¿no? Que son los, por ejemplo, hormonales y reproductivos. Dentro de ellos, por ejemplo, los voy a mencionar también es cuando inician una vida menstrual antes de los 13 años, a lo que se le denomina menarca temprana, y hay una suspensión de la menstruación después de los 50 años. A eso se le llama una menopausia tardía. Este tiempo, este periodo de vida menstrual o de vida menstruante de la mujer se le denomina como ventana estrogénica porque precisamente son los ovarios productores de estrógenos los que rigen este ciclo menstrual. Y esta exposición prolongada a los estrógenos está considerado como un factor de riesgo, es decir, aumenta la probabilidad. Otro factor relacionado a esto es la nuliparidad o que se lleve el primer embarazo a término después de los 30 años, que no haya habido lactancia materna y que exista una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona combinados en la perimenopausia, es decir, cuando empiezan con alteraciones en el ciclo, o en la posmenopausia por más de 5 años. Y ojo, ahí hay un punto actualmente muy controversial en esto, pero sí hay que seleccionar muy bien a las pacientes seleccionar y vigilar de manera estrecha a las pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal. Ujú. Porque también entonces son otros factores de riesgo. Es factor Este de tipo. riesgo, no causa directa, pero es un Ajá. factor de riesgo identificado. Bien. Es que son demasiados factores de riesgo, doctor. O sea, me va diciendo y como que, ay, Dios mío. Pues yo creo Y que como ve, bueno, pues finalmente la mayoría enfocado al género femenino, pues, ¿no? sí. Y yo creo que aquí como que de repente a veces nos da miedo pues tocar este tema, pero sí, varias cosas que yo creo que como mujeres tenemos que hacer. Nunca es tarde, ¿no? Para cambiar nuestra alimentación, nunca es tarde para ir a un doctor a hacernos una revisión, a una exploración, porque también tienes a lo mejor 50 años y nunca has sabido realmente hacerte una autoexploración, o sea, te lo explican, lo ves por todos lados, pero a lo mejor sí necesitamos regresar pues a la escuela en ese sentido para hacer conciencia, para aprender a autocuidarnos. Y yo creo que aquí como que lo preocupante es eso, doctor, que a veces la mujer vamos dejando de lado pues nuestra propia salud por mantener sanos pues que a los hijos, que a la familia, que Sí, al esposo, a los papás, ¿no? Y pasamos a un segundo plano. Y yo creo que ese es uno de los factores que también pues son desencadenantes porque no le damos la importancia que se merece a nuestra salud, ¿no? El acudir a un ginecólogo, a un experto, como que a veces pues sí nos llega a dar miedo, ¿no? No nos gusta que nos hagan el papá Nicolau y cosas así, que nos hagan la mastografía, porque a algunas mujeres nos duele. Entonces son cosas que pues tenemos que dejar de lado, ¿no, doctor? Para evitar ser una cifra más. sí, claro. Sí, la falta de conocimiento siempre va a ir asociado a miedo, ¿no? Entre menos conocimiento exista del escenario, de la situación, más miedo desarrolla y el miedo muchas veces impide la acción, ¿sí? O retrasa la acción. Y aquí yo creo que el pensamiento será en esta secuencia, partiendo de lo siguiente. ¿Cuál es la buena noticia de esto? O sea, en el sentido de, en etapas tempranas, el cáncer de mama es curable en más del 90% de los casos. O sea, de eso debemos partir. Creo que ahí debe iniciar esta salida de información. Es decir, en etapas tempranas hay más del 90% de probabilidad de que podamos, de manera colaborativa, de una manera multidisciplinaria, porque así se trata el cáncer de mama, poder sacar adelante a esta paciente, ¿no? Ahora, si esta información, si esta frase es correcta, entonces a lo que debemos apostar es a diagnosticarlas en las etapas más tempranas posibles. Y aquí es donde tendríamos que hacer un poquito de cambiar el orden de las prioridades, porque si bien es cierto que la autoexploración es útil, es mucho más útil la identificación de la lesión antes de que sea palpable, antes de que se toque. Eso es probable. Puedo
ver una lesión antes de que se toque. Estadísticamente se toca cuando mide más de 1 centímetro, pero yo puedo ver lesiones más pequeñas con el ultrasonido y la mastografía. Por eso, la importancia de esto es, hay que hacernos la mastografía a partir de los 40 años. Y si hay factores de riesgo más allá de solo ser mujer, pues ultrasonidos mamarios antes de los 40. No es que esté contraindicada la mastografía antes de los 40, o sea, se puede hacer cuando hay indicaciones precisas, pero no es tan útil porque la densidad de la glándula por el efecto hormonal es alta y entonces en la radiografía, que es la mastografía, el centro se ve blanco y no me deja ver si existen lesiones o no. Por eso, a partir de los 40 años, la mama va perdiendo esta densidad y se vuelve más útil para poder identificar. Ahora, siempre deben hacerse los estudios juntos. Mastografía y ultrasonido deben ir de la mano, hacerlos idealmente en el mismo momento y evaluados por el mismo médico. Y bueno, ya si le ponemos la cereza del pastel, pues ojalá que fueran médicos radiólogos con alta especialidad en imagen de mama, que eso es lo ideal, pues, ¿no? Ser vista ese estudio por un experto. ¿Y qué tiene que ser, doctor? ¿Cada 2 años, una vez al año? Pues existen diferentes recomendaciones, pero el Colegio Americano y el consenso dice que de los 40 años, cada año. Ujú. Y después de los 70 años, cada 2 años. Correcto. Doctor, ya dijo usted que es el 90% de probabilidades de sanarse si se detecta etapa temprana. Sin embargo, hay mujeres que se dan cuenta cuando ya no están en la primera etapa. No sé si sea segunda etapa, pero ¿qué pasa en esos casos cuando no es etapa temprana, que se detecta y se diagnostica que ya tienen un cáncer? ¿Hay alternativas de curación, de salvar la vida? Sí, evidentemente, a menor etapa, es decir, una etapa uno tiene más del 90% de probabilidad de curarse, y este porcentaje de curación va disminuyendo conforme va avanzando eh, la etapa en la que se diagnostica. No quiere decir en automático que esto representa una condena a muerte, ¿no? Pero sí, los tratamientos se vuelven más radicales. Por ejemplo, los tratamientos quirúrgicos muchas veces se vuelven más radicales. Tenemos hoy la tendencia del tratamiento quirúrgico, la cirugía para el tratamiento del cáncer de mama, afortunadamente tiene una tendencia que se denomina oncoplástica, y es donde se combinan técnicas de cirugía oncológica con cirugía plástica y que logran obtener un control de la enfermedad, pero también resultados estéticos favorables, y que estos repercuten directamente en la calidad de vida de la paciente a futuro. Pero entre más temprano diagnostiquemos, más probabilidad de este tipo de tratamientos. Hoy, el tratamiento del cáncer de mama no solamente es cirugía y quimioterapia. Hoy, por el conocimiento que se tiene del comportamiento biológico de esta enfermedad, sabemos que existen muchos tipos de cáncer de mama, ¿sí? Cada uno con ciertas características. Y entonces, los tratamientos de base implican cirugías, quimioterapias, radioterapias, inmunoterapia, hormonoterapia, ¿sí? eh, que van a ir dirigidas con especificidad de acuerdo a las características del tumor. Hay muchos tipos, ¿no? Y entonces también esto permite los tipos de tratamientos y poner en orden cuando nosotros trabajamos, y así tiene que ser, como multidisciplinarios, un tratamiento multidisciplinario, es decir, intervenimos cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas, radiooncólogos, y de ahí, digamos que somos los de primera línea, pero deben estar nutriólogos, fisioterapeutas con especialidad en pacientes oncológicos, psicólogos, trabajadoras sociales. Hay mucha gente que está involucrada en el tratamiento de esta enfermedad, y que cada uno aporta desde su especialidad muchísimo para la paciente, porque el impacto no solamente es físico, sino también emocional. Y a veces el impacto emocional es más fuerte que el físico, y hace que o se interrumpan los tratamientos o definitivamente no se inicien, ¿eh?
Por eso de ahí también es la importancia de entender el impacto que puede tener en una paciente este diagnóstico. Ajá, lo que ahorita que dijo eso pensé, hay personas que pues dicen, ya tengo cáncer y pues ya no quiero nada, yo quiero irme a mi casa y vivir mis últimos minutos, días, lo que me quede de vida sin medicamentos y demás. Aquí no hay que perder la esperanza, ¿no, doctor? O sea, a pesar del Claro, diagnóstico, como usted lo dice, pues no hay que perder la esperanza, sobre todo porque siento que la ciencia sigue avanzando, ¿no? Y gente como usted, ¿no? Cada día están buscando nuevas alternativas para esto, ¿no? Para no solamente atacar ese tumor y quitarlo y demás, sino apoyar a toda la familia porque finalmente pues es una pérdida, ¿no? claro, El perder un seno pues es finalmente algo que viene a dañar la autoestima y todo lo que pensamos, ¿no? O sea, a nadie le gusta que le den un diagnóstico de esta enfermedad tan terrible. Sin embargo, qué padre que ustedes lo manejen de esa manera, ¿no? De que haya este tipo de apoyo de varias instituciones, ¿no? Este apoyo de un médico, de un psicólogo, de un oncólogo, nutriólogo, pues todos tenemos que sumar y también a la familia jalarla, ¿no? Porque pues claro. es una enfermedad que nos da a todos, ¿no? Así es. Doctor, eso es en el sector privado, pero también en el público podemos considerar que existe este tipo de acompañamiento en interdisciplinario para las personas que llegan a presentar esta enfermedad. Sí, afortunadamente en la mayoría de las instituciones que tratan cáncer de mama se generan comités multidisciplinarios y digo, se busca con los recursos que cuenta cada institución y en la manera y en la medida en la que les es posible dar este tipo de tratamientos multidisciplinarios. Doc, ¿cuál sería como que nuestra recomendación a todas las personas que nos están escuchando aquí en Radioteca, pues para orientarlas, para prevenir, para ayudarlas a no presentar esta enfermedad o si ya la tienen, que no se sientan solas? Usted como experto y como eso de que cada día, ¿no? Dice usted que cada día se diagnostican más casos de cáncer de mama, pues ¿cuál sería como esa llamada a la conciencia? Yo creo que podemos partir desde la recomendación en el cambio en el estilo de vida. O sea, hay factores de riesgo que sí puedo modificar. Es realizar actividad física, evitar el sobrepeso, dejar el consumo de alcohol. Anteriormente decían, oye, hay una cierta cantidad de alcohol que puede ser benéfica para el corazón. Bueno, ya la actualidad es, si puedes ser abstemio, sélo, ¿no? O sea, si puedes no tomar alcohol, es mejor, ¿no? Eh, y evitar el tabaquismo, ¿sí? Evitar el sobrepeso, acercarte a una actividad física que te mantenga en continuo gasto de energía y con esto mantener un estilo de vida saludable, eso sería lo primero. Eso sí está en tus manos. Eso sí es algo que tú puedes ejercer todos los días en esta fuerza de voluntad, ¿no? Luego es tener mucha conciencia, o sea, tener aquí en la mente el hecho de que si es mujer, tiene como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Y por lo tanto, a partir de los 40 años, sí o sí, ultrasonido y mastografía. O sea, sin falta, ¿no? Así como, vamos, no se me olvida comer porque me da hambre, pues ojalá hubiera alguna situación así, ¿no? Que me llamara, que fisiológicamente me dijera, tengo que ir a hacerme mi mastografía y mi ultrasonido, ¿sale? Eso es fundamental porque permite identificar lesiones cuando no son palpables, que son muy chiquitas, y entonces eso se traduce en que si llegara a tener cáncer de mama, la probabilidad de curación es altísima. No pasó, el escenario es no lo logró y ya, pero afortunadamente aprendió a hacer la autoexploración. Ok, en el momento en el que se toque un cambio en la consistencia, en la superficie de la piel, en secreciones por el pezón, con dolor o sin dolor, no significa que si es con dolor no es cáncer o que si tienes, no, o si no tiene dolor sí lo es. No, no está en relación a eso. El dolor no es un signo que me indique malignidad o no. Cualquier alteración, de inmediato acudir. Y no solo la mama, sino también hay que hacer exploración de las axilas. ¿Sí? Son casos
muchísimo menos frecuentes, pero en ocasiones la enfermedad debuta con tumor en la axila y no en la mama, ¿no? Mm. Entonces, también hay que estar pendientes de esta zona. Y después, si desafortunadamente hay un diagnóstico que lo confirma, hay que acercarse a un equipo de expertos en el manejo de esto, ¿sí? Tiene que ser, tienen que ser oncólogos y estos pueden ser cirujanos oncólogos, pueden ser oncólogos ginecólogos, pueden ser oncólogos médicos, ¿no? Que tienen la directriz y los principios bien marcados de cuál debe ser el orden de atención de los pacientes. Doctor, y por ejemplo, en el caso de los genes, ¿no? O sea, usted decía que no necesariamente tú tienes que a padecerlo, pero en esos casos, si son una mujer que a los 45 años tiene cáncer y tiene una hija, no sé, de 10 15 años, ¿a qué edad sería lo recomendable para hacerle estos tipos de estudios de a lo mejor ultrasonido? Porque tu mamá tuvo cáncer o tiene cáncer. La De, niña o la señorita, ¿qué edad tendría que recurrir a este tipo de estudios o con un experto de en entrada a ella, desde un principio, hay que enseñarla que es fundamental la autoexploración, para empezar, ¿no? Eso tiene que ser parte esencial de su vida. Y luego, a partir de los 20 años de edad, pueden empezar a hacerse los ultrasonidos y el seguimiento. correcto? O sea, sí tenemos que darle un seguimiento, sí tenemos que estar pues alertas, ¿no? Sí, Para porque, esto. a ver, es importante. A ver, no porque mamá tiene cáncer quiere decir que yo lo tengo de manera hereditaria. No es así. A menos que ya se haya hecho un tamizaje y que se haya identificado esa mutación genética. Si ya se identificó esa mutación genética, puede desarrollarse una condición de cáncer de mama o de cáncer de ovario, ¿sí? En el cáncer de mama hereditario. Y entonces habrá que, sí, dar un seguimiento incluso genético a las hijas, ¿sí? Pero es un escenario muy específico. Cuando no hay una identificación de alteraciones genéticas, sí aumenta el riesgo porque mamá tuvo y habrá que estar muy pendientes de ella y llevarlas de manera muy temprana a vigilancia. Correcto, pero así queda como muy claro el tema de que no nos espantemos, ¿no? O sea, no lo vas a heredar porque en este momento tu mamá tenga esta situación, porque pues finalmente pues nos alarmamos, ¿no? Y empezamos a buscar información que realmente no, no sirve, al contrario, ¿no? Nos hace más daño y la mente es más poderosa que otra cosa. Entonces aquí lo importante como que también, como siempre, pues ir ante un experto como usted y preguntarle nuestras dudas, ¿no? Que no quita de nada, o sea, a lo mejor pues no tengo cáncer, pero pues tengo miedo, mejor voy y prevengo, ¿no? Usted dice que hay una prueba que se llama tamizaje. Yo recuerdo el tamizaje que les hacen a los bebés, ¿no? Que es para detectar algún tipo de malformación o de eso. Pero qué padre que también ya exista un tamizaje para detectar el cáncer, ¿no? Que es una prueba, yo me imagino, de sangre y no sé si sea muy costosa, doctor, Sí, son costosos, pero pero vale lo la pena. lo voy a explicar así para que no se quede una idea. Lo que se identifica no es cáncer. Lo que se identifica en esa mutación genética, más bien, lo que se identifica en el estudio es una mutación genética. Esa mutación genética puede o no desarrollar cáncer. La probabilidad de que desarrolle un cáncer con esa mutación identificada puede ser hasta del 70%. No es el 100%, es decir, si la tiene mutada, le va a dar cáncer, no es así en automático, pero la probabilidad es muy alta. Entonces, lo que busca el estudio es una mutación genética que se asocia a la probabilidad de desarrollo de cáncer. Así es digamos que la secuencia de pensamiento. Como la probabilidad es tan alta, se toman medidas preventivas. Y este tipo de pacientes, cuando se identifica esa mutación y no han desarrollado el cáncer, muchas veces se llevan a procedimientos quirúrgicos de extirpación de los órganos en riesgo, que en este caso son las mamas y los ovarios.
Mm. Se hacen mastectomías con técnicas en las que se preserva la piel y se reconstruyen, si así es deseo de la paciente, con implantes mamarios. Y bueno, con resultados estéticos adecuados, favorables. Ujú. Que también ahí hay otros mitos, ¿no? De que los implantes mamarios también pueden provocar cáncer, que pues también es un mito. Sí, hay una condición que se denomina linfoma anaplásico que en un porcentaje muy pequeño se asoció a a la colocación de implantes, pero no hay ningún estudio que demuestre que si tienes implantes te va a dar cáncer de mama o que es un factor de riesgo para cáncer de mama. Doc, se nos está acabando el tiempo, como siempre nos falta para seguir platicando de este tema tan interesante. También, pues lo emplazo a que próximamente también nos platique de lo de VRAI, que son unas cifras que nos dan cuando nos hacen la mastografía y que a veces nos espantamos, ¿no? Porque no sabemos bien ¿Sí? toda esta información. Yo lo invito a que próximamente podamos platicar, extender este tema que es tan importante, pero pues denos sus datos, ¿dónde lo podemos localizar? A lo mejor tiene algún número de consultorio o en algún hospital que usted se encuentre, pues para los seguidores de Radioteca puedan contactarlo. Claro que sí, Ceci, muchísimas gracias. Pues su servidor, soy el doctor Jorge Alberto Jiménez López, cirujano oncólogo. El número de contacto es el 222-408-5651 y estamos en el Hospital Puebla, en el consultorio 1130. Correcto, Doc. Pues la verdad esperamos que vayan a verlo más que nada para información, para prevenir y que nuestras seguidoras aquí de Radioteca pues tengan aquí a un experto que las va a orientar adecuadamente y que pues puede salvar la vida siempre y cuando vayamos a tiempo. Doctor, de verdad ha sido un placer platicar con usted. Estamos pues más que comprometidos aquí en Radioteca por promover no nada más cada octubre, sino todos los días del año, esta cultura del cuidado para evitar el cáncer de mama. Pero ¿cuál sería su mensaje para nuestros seguidores? Ya su mensaje final, si me hace favor, doctor. Sí, muchas gracias. Que todos tenemos una mujer cerca de nosotros, ¿no? Todos tenemos una mujer a la que amamos y que con base a eso tengamos siempre conciencia y tengamos presente que la probabilidad existe y que si no quieren ir, las llevemos a hacer sus estudios de imagen. Ujú. Que eso puede salvarle la vida. Así es, Doc. Como siempre, de verdad, un placer platicar con usted. Gracias por su tiempo, porque sé que es una persona muy ocupada. Nos encanta ver sus videos de cómo está usted operando y va explicando qué es lo que está haciendo. Digo, soy miedosa, no me gusta ver mucho la sangre, pero cuida muy bien la imagen y me encantan sus videos. Entonces, pues, padrísimo, doctor. Felicidades por su labor. Dios me lo bendiga y gracias, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias, Ceci. Estamos a la orden. Hasta luego. Pues así terminamos su programa del día de hoy de Radioteca. Recuerde todos los miércoles a las 6. Nos vemos aquí por YouTube y por Facebook. Cuídese mucho y hasta la próxima.